Muchas industrias importantes del cine han generado cientos de personajes memorables, pero hay algunos que se han vuelto populares y reconocibles gracias al sonido que emiten. Son personajes sonoros, pero con un idioma alternativo, es decir, se comunican, pero de una manera poco entendible para nosotros. Desde la irrupción del cine sonoro, el séptimo arte cambió su manera de contar historias, ya que sus personajes podían hablar y agilizó las tramas considerablemente. Pero seguían arrastrando un problema desde el cine mudo, y era la barrera de los idiomas, la cual al principio la solucionaron con subtítulos y años más tarde con los doblajes. Di mi nombre. Ahora bien, habiendo pasado todas estas barreras que imponen los idiomas, los cuales están ligados de cierta manera al sonido, comenzaron a crearse algunas figuras que volvían para atrás en esta evolución. Se agregaba un personaje con un idioma en particular donde el foco pasaba por no ser entendido, ya sea porque se decidía que ese idioma no tendría traducción o por ser un idioma inventado. Podemos ver ejemplos en muchas películas bélicas americanas, donde no traducen lo que hablan sus rivales. Y de esto vamos a hablar. Personajes que aporten en mayor o menor medida a la trama, pero que lo hacen de una manera a la cual nosotros no podemos comprenderlos del todo sonoramente. Antes de comenzar debo decir que si bien solo nos enfocaremos en el área sonora, muchos de estos personajes se hacen entender gracias a su lenguaje corporal. Y además, no nos enfocaremos en personajes que vengan del cine mudo, ni en animales. Para empezar debemos dividir estos personajes en dos sectores. Personajes que tengan su propio idioma complejo y personajes que en su idioma tengan una o varias palabras distinguibles para nosotros. Copa. Entonces, ¿por qué hacer que un personaje hable algunas palabras, tenga su idioma o haga algún sonido para comunicarse, siendo que la mejor manera para transmitir su mensaje será con su lenguaje corporal? Veamos el ejemplo de Wall-E. Wall-E es un personaje que las pocas palabras que dice las entona de diferentes maneras, pero que habla mucho más gracias a su idioma corporal. Eva. Oigamos este ejemplo de Wall-E sin voz. De esto se trata gran parte del cine mudo y también se usó para la alfombra de Aladdin. Entonces, si esto se entiende, y esto también se entiende, ¿por qué agregarle voz? Para responder esta pregunta, debo explicar varios conceptos que creo yo dan con la respuesta. Estas voces manejan la misma idea que los efectos especiales de una banda sonora. Pueden ver el video de efectos especiales que tengo en mi canal. Y es fomentar el entendimiento de algo que la imagen ya está explicando. Por ejemplo, esto. El sonido podría no estar e igual se entendería lo que vemos, pero gracias a la información que aporta el sonido, la idea se completa mucho más. En 2016, Denis Villeneuve decidió que sus extraterrestres en Arrival no generen ningún sonido para comunicarse, pero sí lo hacen mediante señas. En este caso, el sonido no tuvo nada que ver con su manera de comunicación, pero sí acompaña. Para el siguiente concepto, debemos entender que el cine es vococentrista y verbocentrista. Vococentrista es el hecho de que la voz sea lo que mejor debe oírse. Busca una fidelidad acústica, es decir, que se oiga por encima de los otros elementos sonoros que hay en la película. Y verbocentrista es que el mensaje que da la voz se entienda. Mary? Viendo estos personajes desde un lado verbocentrista, solo entrarán aquellos nombrados anteriormente en este sector, y dependerá individualmente de cada uno cuanto en mayor o menor medida entendamos lo que dicen. Algunos reproducirán una palabra con un mensaje muy claro, That's right. y otros mediante la intención con la que hablan, bastará. ¡Viva la fiesta!
Desde el lado vococentrista es más fácil para algunos personajes que para otros. A Pikachu lo vemos mover su boca en sincronía con el sonido que emite. Entendemos que esa es su voz y le damos la importancia que corresponde. Pero con Arturito pasa algo diferente. No hay una boca visible, por lo que no podemos entender con facilidad si los sonidos que hacen son un idioma o simples ruidos de su maquinaria, hasta que lo vemos interactuar con alguien que entiende su mismo idioma. Why don't we just go into light speed? We can't. How would you know the hyperdrive is deactivated? El último concepto, el cual creo que es el más importante, es que una voz, o en algunos casos un sonido, genera una identidad, una marca propia que solo pertenece y nos rememora a ciertos personajes y a cierta película. Incluso estas figuras de las que hablamos son más reconocibles que otros clásicos seres humanos, dado que una voz humana es mucho más confundible con otra y muy pocas veces estos personajes son doblados a otros idiomas, lo cual hace que todo el mundo lo vea siempre con un mismo timbre. Si yo reproduzco este sonido sin imagen, My name Stitch. saben que hace referencia a este personaje. My name Stitch. El sonido es muy importante a la hora de crear un personaje, le da vida y emoción al mismo. Cómo se expresa sonoramente dice mucho de él, y eso no es poca cosa. Eso fue todo con el video. Pueden comentar qué les pareció y recomendar una peli para analizar o un personaje en particular. Síganos en Instagram, donde subimos mucho más contenido. Compartan el video, denle like y suscríbanse al canal. Nos oímos la próxima.